El contexto de la obra del libro del origen de la familia, la propiedad privada y el Estado fue escrito por Friedrich Engels en 1884 durante la Segunda Revolución Industrial, que fue un conjunto de cambios socioeconómicos interrelacionados. La revolución influyó en las obras de Engels debido a la relación que existe entre el proceso de industrialización y el crecimiento de las fuerzas de producción mencionadas en las obras. Es decir, Engels, al ver el crecimiento de las fuerzas de producción durante la Segunda Revolución Industrial, obtuvo las ideas para escribir su obra. La filosofía de Engels nos habla principalmente del surgimiento del Estado mediante la producción para cazar, recolectar y pescar. Se produce la primera división social de trabajo, los hombres se encargan de la recolección de recursos, mientras las mujeres se encargan de las actividades del hogar. Luego la división social de clases es el resultado de la creación de nuevas actividades que llevaron a la creación de más productos que los necesarios para sostener la sociedad. Esto nos lleva a la acumulación de riquezas individual, esto a la propiedad privada. De aquí surgió un enfrentamiento entre intereses debido al choque entre la propiedad privada y la propiedad colectiva. De este choque surge el Estado para dominar a la clase explotada. Estadios prehistóricos de la cultura. Estos estadios nos brindan un amplio conocimiento sobre cómo hemos venido adaptándonos a un nuevo mundo. Harding Morgan es el único científico que aporta con una investigación completa y comprobada, donde nos brinda una profunda investigación sobre la transformación del ser humano, que va a ser desde el animal hasta convertirse en hombre. Esto nos habla a la vez de tres épocas donde encontramos el salvajismo, la barbarie y la civilización. Pero antes de estas tres épocas se subdividen en la inferior, en medio y superior. Estos estados prácticamente vienen a ser de gran importancia, ya que, como había mencionado, se subdividen. Entonces, el inferior, el medio y el superior se dividen en un género humano, en donde se especifica el hábitat donde ellos obtenían, por ejemplo, la pesca, donde fueron naciendo la caza, la antropología, en otro dando a que dieran a conocer la innovación del arco, de la flecha, para cazar mismo esas pescas. Por ejemplo, igual en la barbarie dio inicio a la alfabería de la domesticación, que quiere decir donde comenzaron a crear animales, donde crearon a ser domésticos, donde ellos ya vieron la necesidad de tener, por ejemplo, metales, pastoreo, antropología, agricultura, ganadería y donde dieron a la fundación de minerales y hierro, a una innovación de escritura, y ahí comienza el sedentarismo. Una de las cosas igual muy importantes que debemos destacar sobre estos orígenes de la familia es el hablar sobre los géneros de la celta y los germanos. Uno de estos son los pueblos que dieron origen. Evolución de la familia. Se puede considerar que la familia es un elemento activo, es decir, que nunca se mantiene quieto, sino que más bien sube de nivel a medida que la sociedad lo permite. Es por ello que dentro de la familia se ven cuatro tipos de familias. La primera es la familia consanguínea, que es un tipo de organización familiar que se considera como una de las primeras etapas en lo que ha sido la historia de la familia. Las principales características de este tipo de familia es que se la relacionan con los lazos de sangre que unen a sus integrantes. Además es un tipo de familia formada por parientes de sangre, que sería la base principal del parentesco. Otro es que los grupos conyugales se van a clasificar por generaciones. En esta etapa de la familia
Finalmente, la considera una familia unilineal, ya que se considera pariente solamente a los descendientes de un antepasado común. Esto quiere decir que los padres son los que tienen la misma sangre. El segundo grupo de familia es la Punalúa, en lo que en esta familia se puso fin al incesto. La gens iroquesa fue una confederación de pueblos indios los cuales habitaban en el norte de Estados Unidos. Esta misma gens se podía dividir en fatrias y tribus, y que también para Morgan esta era la forma original de la gens, y cada gens tenía un sachem, el cual era un representante de la misma gens en tiempos de paz, o sea, en pocas palabras, él era la cabeza de la gens. Y cada miembro de la gens debía cuidarse entre sí y darse protección, y también estaba prohibido que los miembros de la gens se pudieran juntar entre sí. También cada gens tenía un nombre en específico, lo cual indicaba cuál gens pertenecía. Esto podría ser por el nombre de un animal. Y también se podían adoptar a otros miembros fuera de la gens. Esto se asemeja a la definición de lo que hoy en día es la familia, ya que varias gens forman una patria y varias patrias forman una tribu. Y cada tribu tiene un territorio como un nombre en específico, al igual que un idioma como religión, en la que los miembros de cada tribu tenían que compartir toda creencia religiosa como la celebración de los rituales religiosos. De igual manera, estas mismas tenían un consejo de la tribu que se encargaba de los asuntos internos de la misma, ya que la tribu tenía un jefe supremo, el cual era el encargado de las decisiones que beneficiaban a la tribu, como también ser representante de la confederación de las tribus. La Confederación Iroquesa era una organización de varias tribus donde se reunían y se tomaban decisiones para todas las tribus, ya sea en tiempos de paz o en tiempos de guerra. Los votos se daban por cada tribu y eran llamados todas las tribus para estas reuniones. En conclusión, se puede asemejar a la Confederación de las Tribus como una manera primitiva de lo que vendría a ser la democracia. La gens griega. La gens griega era principalmente un sistema donde los griegos ya estaban constituidos. Este sistema, con el paso del tiempo, se volvería como el sistema de gobierno que conocemos actualmente, y estaba dividido en lo que es gens, patria y tribu. Durante este proceso surgieron diferentes características, entre las que podemos destacar que el matrimonio por grupo se empieza a borrar, es decir, que este empieza a desaparecer, y el derecho materno pasa a ser paterno, es decir, que ahora el que toma las decisiones del hogar era el padre, pero con excepción de las herederas y huérfanas. Otra característica es que al introducirse el derecho paterno, la fortuna de una rica heredera pasa a su marido al contraer matrimonio, es decir, a otra gens, y con esto se elimina todo derecho gentilicio. En este sistema surgieron distintas instituciones básicas, entre las que podemos destacar están el lugar común de inhumación, el derecho hereditario recíproco, la obligación de ayuda y socorro y la decencia por derecho paterno. La fatria. Bueno, la fatria era una agrupación social. Estas participaban en fiestas y santuarios comunes y también tenían el derecho de sangre, es decir, de castigar al homicida de un fráter. Tenían un líder, o más conocido como patriarca, y también tenían asambleas cuyas decisiones eran obligatorias. La tribu. Bueno, la tribu era la reunión de fatrias emparentadas. Estaban constituidas de 4 tribus, cada una de 3 fatrias y cada fatria de 30 gens. Estas tribus hablaban diferentes dialectos, como era el Arcadius y el Eolius, y vivían en ciudades amuralladas. La génesis del Estado ateniense. El Estado se desarrolló y desplazó los órganos de la Constitución gentil y los reemplazó por organismos administrativos del Estado. Y es durante esta época que las 4 tribus de Atenas ya estaban dispersas por toda Ática, mientras que la Constitución era la misma. Aquí ya se logró observar a la Asamblea del Pueblo, el Consejo del Pueblo y el Basileus. También aquí el suelo ya estaba dividido, lo que se consideró como el nacimiento de la propiedad privada. Es por eso que las gens estaban en crisis, y con la aparición del dinero se evidenció mucho más este hecho. Aquí empieza un gran individualismo, donde muchas personas empezaron a cultivar el suelo para producir, ya que aquí se puede observar una división de la sociedad
puesto que ahora la esclavitud aumentó y el comercio atrajo a muchas personas para que realicen estos trabajos y la sociedad ateniense había entrado en un nuevo cambio y las gens estaban en crisis. Aquí Solón comenzó un cambio e hizo un ataque a la propiedad, ya que dividió a los ciudadanos en cuatro clases sociales. Esto formó la base de una nueva organización militar y social, y por eso que ahora las gens, fatrias y tribus ya estaban desapareciendo definitivamente, puesto que estas mismas estaban dispersas por varios lugares y sus ideas ya eran anticuadas, y con la nueva organización del Estado se dio un auge en el comercio e industria, y la formación del Estado ateniense fue un modelo atípico de lo que hoy en día conocemos como Estado, pero esto ocurrió gracias a la gente, ya que sin las bases de la misma no hubiese sido posible el desarrollo de un Estado como democracia en la Atenas antigua. Hablaremos de la gens y el Estado en Roma. Según la leyenda de la fundación de Roma, el primer asentamiento en el territorio se efectuó por cierto número de gens latinas. Las tribus llevaban el sello de su composición artificial, aunque están formadas en su mayoría de elementos consanguíneos y según el modelo de la antigua tribu cuya formación había sido natural y no artificial. Por cierto, no queda excluida la posibilidad de que el núcleo de cada una de las tres tribus mencionadas pudiera ser una auténtica tribu antigua. El eslabón del intermedio, la fatria constaba de 10 gens y se llamaban curia. Había 30 curias para esa época. Por lo menos en los primeros tiempos de la ciudad, la gens romana tenía la siguiente constitución: el derecho hereditario recíproco de los gentiles, los bienes quedaban siempre dentro de la gens. Las mujeres no tenían derecho a heredar, según la ley de las 12 tablas. La posesión de un lugar de sepultura, más común como el Campo Santo, la solemnidad religiosa comunes, estas llevaban el nombre de sacra. La obligación de no casarse dentro de la gens hacía más rápido el matrimonio. La posesión de la tierra en común, esta existió siempre en los tiempos primitivos, desde que comienza a repartir el territorio de la tribu. Las tribus latinas encontraron el suelo poseído, parte de la tribu, parte de la gens. Las génesis entre los celtas y los germanos. Para comenzar a incluir sobre este tema, por falta de espacio no podremos estudiar las instituciones que han llegado a dar una forma más investigativa sobre una historia primitiva de estos pueblos, pero podríamos acotar que esto fue dando que el hombre se dé a comprender en su inicio, en donde se describió su manera de intruir en unas antiguas leyes o civilizaciones que hasta ahora se muestran en un pleno vigor, pero aún más estas civilizaciones fueron de un pueblo origen de una organización de manera jurídica, enfocándose a la propiedad privada, de herencia y de derechos, siendo así la participación de la mujer y sus derechos de propiedad y divorcios muy altos, ya que podían divorciarse sin perder ningún derecho solo porque su marido se oprimía eso. En este espacio nos da a conocer sobre cómo las mujeres comenzaban a tener ese surgimiento. Hablemos de la formación del Estado de los germanos. Los pueblos germanos o germánicos fueron una etnia de origen indoeuropeo que pertenecían al grupo de las tribus que ocupaban la región ubicada al norte del Imperio Romano, conocido como Germania. Las tribus germánicas más conocidas son los godos, los francos, los bungurios, los vándalos y los suevos. La lucha durante 3 siglos, durante los cuales todas las tribus principales de los pueblos góticos, excepto los godos escandinavos y los bungudos, avanzaron hacia el sudeste, formando a la izquierda de la gran línea de ataque, en el centro de la cual los altos alemanes hermiones empujaban hacia el Alto Danubio, y en él a la derecha los intebones, llamados a la sazón francos a lo largo del Rin. En todas partes donde el idioma griego no ofreció resistencia, las lenguas nacionales tuvieron que ir cediendo el paso a un latín corrupto. Desaparecieron las diferencias nacionales y ya no había galos, íberos, lígeres, nórticos, todos se habían convertido en romanos, un solo pueblo, una sola nación.
Barbarie y civilización. Bueno, la barbarie estaba dividida en 3 estados. El primer estado es el estado inferior, que se caracteriza por la aparición de la alfarería en barro, la cría y domesticación de animales y el cultivo de plantas. El estado medio. En este estado ocurren procesos diferenciados. Por ejemplo, en el hemisferio oriental se dio o se inicia el pastoreo de animales, y en el hemisferio occidental se da el cultivo de hortalizas y la construcción en un material llamado adobe. Estado superior. Este estado se destaca por la aparición del mineral, se inventa la escritura alfabética y también se desarrolla la agricultura. La civilización. Bueno, como hemos visto, cada etapa del ser humano ha venido enlazando sus avances más significativos, como si los viniera heredando de sus antepasados. Y ahora que pasa a la civilización, se destaca por la modernización de los procesos añadidos a la evolución y la aparición de una organización social. Lo que más se pudo destacar en esta etapa es el cultivo de huertos, la agricultura y la ganadería, y también la aparición de la esclavitud, que con esto empieza a marcar la diferencia entre las clases de los seres humanos. ¿Cómo evoluciona la familia? Bueno, en la barbarie encontramos una sociedad más evolucionada, la cual establece la unión conyugal como una de sus costumbres. Y de ahí se deriva un tipo de familia a la cual se denomina simbiásmica. Este tipo de familia se caracteriza por una estricta fidelidad de la mujer y también de la idea de que los hijos pertenecen solo a la madre. En la civilización encontramos el matrimonio monogámico, que es el que más se acepta, y de ahí se deriva la familia monogámica, que es caracterizado por el predominio del hombre por la paternidad, y normalmente aquí solo el hombre puede romper lazos y es el único que puede ser infiel.